Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Díaz, soy discípulo de Jesucristo, vivo actualmente en la ciudad de Quebec y hago parte de la congregación aquí en la ciudad de Quebec y bueno, lo que proponemos es un estudio sobre el libro de Romanos. Este estudio sobre el libro de Romanos tiene como objetivo eh, cuidar de nuestra fe, mantener nuestra fe viva, radiante en medio de un periodo de incertidumbre. Esta clase empieza en medio de la pandemia por el coronavirus. Así que está un desafío de estar en la mayoría de los países estamos confinados, aislados y cómo cuidar nuestra fe, cómo mantenerla viva, pero sobre todo cómo mantenerla brillante, cómo animar, ayudar, inspirar a otros aunque estemos en nuestras casas aislados los unos de los otros. Ese es el objetivo de esta serie. Para esta serie vamos a estar utilizando como libro guía el comentario bíblico del Nuevo Testamento del señor William Berkeley. Abajo les dejaré la nota. Pero al mismo tiempo los invito, si tienen otros libros, si tienen otros comentarios que ustedes puedan utilizar para estudio personal en su casa, que puedan complementar, incluso los comentarios que ustedes puedan darnos van a enriquecer la discusión, van a enriquecer lo que vamos a aprender acerca del libro de Romanos. Un poco de introducción acerca del libro de Romanos. Carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Eh, Pablo no era el fundador de la iglesia de Romanos, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Romanos, y él se sentía con este deseo de ir a acompañar a sus hermanos, de ir a servir a sus hermanos, de ir a predicar el mensaje a Roma, la ciudad capital del imperio. Así que hay varios aspectos que podemos entender rápidamente. La capital del imperio, todo el punto importante de todo el imperio romano, mucha información, mucha riqueza también, eh, una ciudad de comerciantes al mismo tiempo, una ciudad que podía ser clave desde el punto de vista de Pablo para que el mensaje se propague, pero al mismo tiempo una ciudad en la que los cristianos iban a necesitar fe, fortaleza y firmeza para enfrentar los males de la sociedad romana. Pablo se siente de esta manera un poco en deuda con los romanos y quiere ir, como él mismo lo expresa en su carta, quiere ir a visitarlos. En este punto de la vida de Pablo ya ha hecho varios viajes misioneros, lo que le ha permitido crecer en su fe, lo que le ha permitido entender realidades de Dios, realidades de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Él se prepara pronto para volver a Jerusalén y luego espera de alguna manera llegar a Roma. eh, Pablo les escribe, les dice, mira, yo quiero ir a verlos a ustedes. Entonces es interesante porque Pablo busca, es una iglesia que no conoce, una iglesia que no lo ha escuchado predicar, que no sabe muy bien, puede escuchar un poco de Pablo, pero no quién es él personalmente. Entonces Pablo estructura una carta donde él va, va a colocar, va a darnos todo su pensamiento cristiano, esperando y buscando animar a los hermanos. Entonces es una carta estructurada, es una carta que trae muchísima información acerca de la vida cristiana, del cristianismo, de la fe, del amor, de la gracia, de la justicia, de la salvación. Es una carta muy organizada, guiada por el Espíritu Santo, evidentemente, para dejar un mensaje claro. Algunos incluso se atreven a llamar esta carta el Evangelio de Pablo, por la forma en cómo lo estructura y cómo él presenta finalmente toda la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, les propongo que empecemos por una corta oración y entremos en detalles. Oremos, por favor. Señor Dios, Padre Todopoderoso del cielo, te queremos dar las gracias, Padre, por estar reunidos, por estar en tu nombre, Padre, por saber que tú nos amas, por la palabra que nos dejas, en este caso el libro de Romanos. Señor, gracias por inspirar a Pablo a través de tu espíritu para dejarnos estas enseñanzas. De nuestra parte te rogamos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Padre, también que nos des amor por tu palabra para poder entender todo esto que pusiste ahí a través de Pablo, y que al igual que lo inspiraste a él a través de tu Espíritu Santo para escribirla, nos des a nosotros la inspiración a través de tu Espíritu Santo para entender y aplicar las verdades, el amor, la gracia, de las cuales nos va a hablar el libro de Romanos. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, por todas las personas que nos están acompañando, que van a ver el video, Padre, y bendice todos los esfuerzos de todos los cristianos alrededor del mundo
por predicar tu mensaje, por expresar un amor profundo, leal y sincero a ti. Señor Padre, gracias por Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados en Cristo, nuestro Mesías, en nuestro Señor, por el regalo del Espíritu Santo, tu poder en nuestra vida, Señor, y es en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien te pedimos y te damos por todo esto. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1. Espero que tengas tu Biblia, si no, luego puedes buscarlo y estudiar al mismo tiempo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo aquí. Romanos capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son los primeros versículos de la carta y tal vez podríamos relacionarnos esto con una entrevista de trabajo. Vas a describirte un poco, vas a decir tú quién eres y nuestra primera idea, si pensamos en una entrevista de trabajo, es: necesito hablar de mis atributos, necesito hablar de mis capacidades, necesito hablar de mis estudios, necesito un poco venderme. La palabra suena feo, pero digamos que en una entrevista de trabajo siempre está este fenómeno. Entonces uno esperaría que si Pablo se va a presentar, si Pablo le va a decir a los cristianos de Roma: hey, mira, yo voy a ir a predicar ese mensaje, pues dime quién eres tú. Y uno esperaría que Pablo dijera todas estas cosas positivas de su vida. Igual nosotros, ya viendo la historia hacia atrás, sabemos todo lo que hizo Pablo. Pablo tendría mucho que decir en esta carta para presentarse. Y sin embargo, las palabras que utiliza son muy interesantes. Las palabras que utiliza Pablo para presentarse a esta comunidad son muy importantes. Vamos a estudiar tres de estas palabras que están en estos versículos para comenzar. La primera de estas palabras es la palabra que conocemos como siervo, según la versión que acabamos de leer. En griego es doulos, que si tomamos una traducción más literal, más exacta para la época, y es importante saber qué estaban escuchando los cristianos de esa época. Ellos estaban escuchando la palabra esclavo. Esclavo, una palabra que se refiere a alguien que no posee nada, ni siquiera su propia vida. Esclavo, una persona que no tiene libertad, una persona que no puede decidir por sí misma, y que en el fondo esta parte en la que no es dueño ni siquiera de su propia vida es bastante difícil. Pues Pablo nos dice: siervo de Cristo Jesús, esclavo de Cristo Jesús. ¿Qué palabra? Esclavo. Yo me voy a presentar frente a una comunidad cristiana a la que quiero ayudar, y lo primero que le digo es: yo soy un esclavo. Lo siguiente que él dice es llamado. Y esta palabra nos describe que no fue su elección, que fue que alguien lo llamó. No fue que él se propusiera, no fue que él se viera como la persona idónea para este trabajo, no fue que él dijera: oiga, definitivamente yo soy el que debe estar ahí, sino que es la contraparte quien tiene la iniciativa en esta situación, quien tiene la iniciativa con respecto a Pablo. Entonces Pablo entiende: soy un esclavo y fui llamado. No es algo que yo haya dicho yo soy el que se propone para esto, sino que alguien me escoge. Y la siguiente palabra que utiliza es el apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Separado. La palabra santo podría caber aquí perfectamente. Lejos de Pablo verse como yo soy la persona ideal para este trabajo, él entiende que alguien lo llamó y lo separó para hacer ese trabajo. Pablo está diciéndole a los romanos: yo no soy el mejor, yo no tengo la verdad absoluta, este mensaje no me pertenece, porque al fin y al cabo yo soy solo un esclavo. Les escribo como un esclavo, como alguien que fue llamado a hacer esto, como alguien que fue apartado por una autoridad superior
a escribirles esta carta, a comunicarme con ustedes y a compartirles las verdades acerca del Evangelio. Cuando Pablo se presenta como esclavo, como alguien lo llamó llamado, como apartado, alguien lo apartó, automáticamente nos llega la pregunta de ¿esclavo de quién? ¿Llamado por quién? ¿Apartado por quién? La identidad de este personaje es más importante que la de Pablo. Y Pablo desde el principio dice, más importante que yo es quién está detrás de esta carta. Quien está detrás de esta carta es Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo para Pablo? Pues para Pablo Jesucristo es el Señor. ¿Y quién es el Señor? La palabra en griego es Kyrios. Y cuando Pablo escribe esta palabra en griego, les está diciendo directamente a los hermanos de la iglesia de Roma, les está dando el Señor, y esto los va a conectar automáticamente con el Antiguo Testamento. Esto los va a conectar automáticamente con Dios Padre y automáticamente le va a dar la divinidad a Jesucristo. Es muy profundo. Ellos no escucharon una palabra como en español utilizamos, que Señor le decimos a muchas personas en el día a día. No. Ellos escucharon una palabra que se refería a una autoridad divina y única. La autoridad de Dios Padre. Con esta presentación, desde el principio, Pablo está diciendo Jesucristo es Dios. Jesucristo es parte de Dios Padre, tiene la autoridad de Dios Padre y vive en Dios Padre. Lo que a nosotros se nos puede pasar fácilmente porque el Señor no es una palabra que nosotros tengamos como en estas características, por lo menos no generalmente. Entonces ahí está diciendo él, mira, es que a mí es quien me llama es Dios Padre a través de Jesucristo. Quien me aparta es Dios Padre a través de Jesucristo. Y esto da paz a Pablo. ¿Por qué esto le da paz a Pablo? Porque Pablo entiende que su ministerio no depende de si él tiene las capacidades o no, ni siquiera depende de él. Depende de la sabiduría de quien lo llamó, y la sabiduría de Dios es absoluta. La sabiduría de Dios es total. Cuando Dios escoge a Pablo, Dios sabe que Pablo tiene todo lo que se necesita para hacer lo que Dios quiere que Pablo haga. Y lejos de vivir una vida sin dificultades o sin pruebas, sin momentos difíciles, lejos de eso, Pablo tenía confianza por quién hacía ese llamado y estaba transmitiendo esto a los hermanos. Yo fui escogido por Dios para hacer este trabajo, pero soy un esclavo. Él no se ponía en una posición de altura con respecto a sus hermanos en la fe en Roma, quienes probablemente podían llevar menos tiempo que él, o podrían estar menos conectados con toda la historia de lo que pasó con Jesús porque no estaban en Jerusalén. No, él no toma esta posición de altura. Y es muy interesante en este momento hacer esta reflexión. Cuán difícil es hoy en día encontrar cristianos, hombres y mujeres, que están apegados a títulos, a títulos suntuosos. Incluso algunos traen a autonombrarse apóstoles. Es interesante porque Pablo antes que todo esto dice yo soy un esclavo. Y lo dice con tranquilidad y con libertad. Del otro lado de la balanza, y lo comparto directamente, he estado en los dos lados de la balanza, momentos donde he querido sentirme superior y momentos donde el otro lado de la balanza es quien se siente inferior, quien se siente incapaz de predicar el mensaje, quien se siente que no está calificado, que no tiene todo lo que se necesita para predicar, que si pusieran a otra persona sería mejor. Ese sentimiento también lo he tenido. He estado en los dos lados de la balanza. eh, Creo que muchos de nosotros pasamos por al menos uno de los dos lados, de no sentirnos ni completamente capacitados, indicados, calificados para este trabajo, o a veces sentimos superiores con respecto a otras personas porque, no sé, tal vez entendimos algo, aprendimos algo o vimos algo en nuestra vida. Pablo, Pablo no está de acuerdo con ninguno de los dos extremos. Pablo se declara esclavo y sin embargo no se siente inferior. Se siente llamado, se siente escogido, se siente apartado por Dios. Pablo se declara esclavo sin sentirse superior de ellos, a pesar de la transmisión tan profunda que tiene de esta relación con Dios. Entonces todo esto le genera un ambiente totalmente diferente porque pone los ojos de los hermanos de la iglesia de Roma directamente en Cristo, no en Pablo,
sino en Cristo, en el mensaje. Pablo no se ve a sí mismo como yo soy el dueño del mensaje, yo tengo la verdad absoluta. Pablo se ve y se declara a sí mismo como un mensajero, como un esclavo, como un portador de una noticia. Valdría la pena en este punto preguntarnos cómo nos sentiríamos si nos presentáramos como esclavos. ¿Qué pasaría si yo voy a visitar a, no sé, a alguien en una empresa y me presento, hola, mucho gusto, Diego Díaz, esclavo de Cristo? ¿Cómo te sentirías tú presentarte así frente a tu familia, tus tíos, tus primos, de pronto la familia de tu esposa o de tu novia? ¿Qué sería que llegaras el primer día sin que te conozcan y decir, hola, mucho gusto, esclavo de Cristo? ¿Qué sentimiento generaría eso en ti? ¿Estarías tranquilo, estarías cómodo con ese título o por el contrario podrías sentirte un poco incómodo con esta expresión? ¿Sí? Y lo siguiente que valdría la pena preguntarnos es si te sientes incómodo, ¿por qué? ¿Cuáles son esos miedos o esos temores que hacen que declararte esclavo de Cristo sea, no te puedas sentir cómodo? Tal vez es por el prejuicio social, te importa el prejuicio social, no lo sé, pero vale la pena reflexionar. Vale la pena reflexionar, creo que todos de nosotros hemos tenido que pasar un momento u otro por esos periodos donde entendemos, venga, somos esclavos de Cristo. Ahora presentémonos como tal. El mundo necesita escuchar que hay hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. El objetivo de esta reflexión es poder llegar a lo que Pablo entiende. Es un proceso en el que yo mismo me encuentro cada día, de cuestionarme mi verdadera identidad. Mi nombre es Diego Díaz, ya lo han escuchado. ¿Sí? ¿Quién soy yo realmente? No soy ese nombre, no soy el número de mi identificación civil, eh, no soy lo que otras personas definen que yo soy y tampoco lo que yo mismo defino que soy. ¿Cuál es esa verdadera identidad? Y esa identidad que vamos a encontrar en Dios Padre. Esa identidad que vamos a encontrar que nos va a permitir ser libres. Veamos un poco esta identidad de Pablo, le permite a Pablo tener una vida plena, con sub y bajas, con momentos difíciles, con momentos menos complicados, con milagros, con una serie de historias gloriosas que nosotros conocemos ahora después. Algunos pues van a escuchar de nuestras historias en algunos años con el favor de Dios. Pero él tiene una vida plena, una vida en la que él es consciente de que es un esclavo, pero consciente también de que está llamado, de que ha sido apartado para esta tarea y tiene una vida enriquecedora. No una vida rica, no es que mi vida es rica para mí, es una vida enriquecedora, es una vida que se vuelve herramienta en las manos de Dios para enriquecer la vida de otros. Pablo lleva a estos hermanos en todo este inicio de la carta a pensar en Cristo y en su verdadera identidad. No se trata de si son romanos o no, se trata de que ellos son en Cristo. ¿Y qué son ellos en Cristo? Bueno, en el versículo 7 él dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y una vez que tú has sido bautizado, eres hijo de Dios Padre, pero no eres solamente un hijo de Dios Padre, eres un hijo amado. Dios ha deseado desde un principio tener una relación contigo, escucharte, poner atención a lo que piensas, a lo que sientes, a cómo vives. Y eres amado con un amor que la Biblia nos describe más adelante como un amor ancho, largo, alto y profundo. Un amor total, un amor completo, un amor absoluto. Por eso para Pablo está declararse esclavo es símbolo de paz, es símbolo de alegría, porque más allá de quién es Él, es quién es su Señor lo que le da la paz. Para concluir nuestro tiempo de hoy, y teniendo en cuenta nuestro contexto, que es lo que está pasando con el coronavirus, una pandemia, en todos los países están tomando diferentes medidas y es la primera vez que como especie la raza humana se encuentra frente a una situación, por más desde nuestros días, en la que no se sabe qué va a pasar mañana, cuánto tiempo vamos a estar cerradas las empresas, cuánto tiempo van a estar cerradas las instituciones, ¿y cómo va a pasar esto? Se escucha mucha información de lado y lado. Es un momento donde hay mucha incertidumbre, también hay mucho dolor, también hay mucho sufrimiento, personas que están enfermándose de esta u de otras enfermedades, que están muriendo, familias que están siendo desgarradas desde adentro,
por la violencia, por las diferentes situaciones no resueltas. Es un momento de incertidumbre para todos nosotros porque no sabemos exactamente qué viene adelante. Pues Pablo le decía a los hombres en Roma, a estos hombres y mujeres, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que quería dejarlos con estas palabras para que la paz, como dice Pablo, de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo nos acompañe. Para terminar, siempre vamos a tener un desafío de la semana. Este desafío de la semana consiste en dos preguntas que buscan enriquecer un poco o crear un poco la reflexión. Yo los invito a escribirme sus comentarios, sus respuestas a estas preguntas, eh, y sobre estas mismas preguntas comenzaremos nuestra próxima cápsula. O sea, eso nos va a permitir como retomar el tema. Entonces aquí va el desafío de la semana. Mi primera pregunta para ti hoy es, ¿puedes ver la Trinidad en los versículos que hemos visto hoy? En estos versículos que hemos estudiado hoy, ¿puedes ver cómo actúa la Trinidad desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo primero de Romanos? Y si la ves, ¿cómo interactúan? ¿Cómo interactúa la Trinidad según estos versículos? ¿Qué puedes ver de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo de la Trinidad en este inicio de la carta de Romanos? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escuchar, por ver. Eh, Bien apreciados serán los comentarios que puedan darnos y poco a poco los consejos también para mejorar. Estamos aprendiendo a hacer todo esto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.